con un instrumental poderoso ahí, anhelo tu presencia. Leemos la bendición del Padre, el versículo 9, bajo la bendición del Padre, del Hijo y la unción de su Espíritu Santo. Y David le dijo a Salomón: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus camaradas y la casa del propiciatorio. Amén. Gloria a Dios. Podemos leer en el en el primer libro de Crónicas, al finalizar este libro, narra ya aproximándose a la muerte de este gran hombre, rey David, conocido por todos nosotros. Y vemos este gran consejo, esta gran instrucción que David le da a su hijo Salomón. Y no es otra cosa sino de que David tenía moral, por decirlo de cierta manera, para darle este consejo sabio a su hijo. Y le empieza diciendo: tú, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario. Sírvele a él voluntariamente, sin que nada ni nadie te obligue. Y vemos que hablar del rey David es algo poderoso, porque me llamaba mucho la atención cuando termina ese versículo y le dice: si tú le buscas, lo hallas. Si tú le buscas, lo encuentras. Como dice la palabra, buscad a Jehová mientras él pueda ser hallado. Y este es el momento de buscarle, amén. En el ayuno del día sábado experimentábamos algo poderoso en su presencia. Yo sentía algo de Dios para mi vida. Y él no era otra cosa que esto: buscar a Dios. Porque a veces malgastamos el tiempo, y de eso le predicaba ya a los jóvenes que estábamos ahí hasta las 5 de la tarde, de que muchas veces tenemos 24 horas en el día y las gastamos en el trabajo, en el empleo, en la familia. Pero el tiempo de calidad o el tiempo que Dios quiere que le busquemos, muchas veces no se lo damos. Y por eso vienen muchas veces momentos difíciles, momentos de dificultad, momentos que se hace necesario muchas veces para nosotros poder buscarles. O si queremos ser un poco más fuertes, como dice la misma palabra, que a veces somos como el mulo. Si no nos ponen un cabresto, no nos acercamos a él. Que como iglesia queremos esperar el momento más difícil para poder buscarle. Y bien decía Martín Lutero, y siempre está en mi mente, que el momento más crítico del cristiano es cuando todo está bien. Y se escucha como raro, que cuando todo está bien es el momento más difícil de nosotros, porque es cuando más nos cuesta buscar a Dios. Cuando todo está bien, viene ese, no sé si es sentimiento o si es nuestro subconsciente que quiere, o nuestra carne, que quiere como darnos a entender que somos autosuficientes, no siendo así. Sabiendo nuestra alma y nuestro espíritu que necesitamos de Dios. Amén. Pero yo creo que Dios va más allá. Y desde el principio Dios siempre ha querido que estemos con Él. Sí, wow, nos convertimos, estamos en la iglesia, pero Dios quiere que vayamos más allá. Amén. Porque Dios no quiere una iglesia religiosa. Amén. Es más, yo les decía a los jóvenes, Dios no quiere ni siquiera que tú seas evangélico. ¿Cómo? Dios quiere que tú vayas más allá. Porque a veces como evangélicos nos volvemos religiosos.
pero Dios quiere que tú vayas más allá, que seas hijo. Amén. Que seas hijo y así Dios te ve como hijo. Y eso es algo poderoso. Yo pensé que la iglesia iba a decir amén. Si Dios es tu Padre, cualquiera que sea tu momento, Él es tu Padre y Él responde por ti. Amén. Y me venía a mi mente que las palabras que Dios le dio a Jesús el día de su bautismo, dice que descendió sobre las aguas. Cuando Él asciende, viene el Espíritu Santo sobre Él. Lo bautiza, recibe el bautismo con el Espíritu Santo, digámoslo así. Pero también se abre el cielo y unas palabras que dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Amén. Y esas palabras también son para ti y para mí. Amén. Dios quiere complacerse en cada uno de nosotros. Por eso vienen a mi mente tantos versículos en esta noche, porque cuando Juan habla, el apóstol Juan habla acerca de que el verbo, en el principio el verbo, en el original dice logos, era la palabra, el verbo estaba con Dios, pero el verbo se hizo carne. Y hay algo poderoso allí que de pronto en la Biblia de nosotros dice que y Él habitó con nosotros, pero en el original dice Él se tabernaculizó en nosotros. Por eso vimos la gloria del Padre. Amén. O sea, Él hizo tabernáculo en ti y en mí. Y ese fue el gran sacrificio perfecto. Por eso ya no iba a ser la tienda de Moisés, el tabernáculo de Moisés. Por eso el apóstol Pablo no se equivocó cuando dijo: ¿no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Lo decía el pastor ahorita. Amén. Dios mismo, amén. Allí en 2 de Corintios 3:17, si no estoy mal, dice: el Señor es el Espíritu. Amén. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y yo les decía en forma jocosa a los jóvenes, vemos que no hay 3 tronos. Amén. Solamente Jesús se sentó a la diestra del Padre. Y no hay 3 tronos porque el Espíritu Santo es Dios mismo. De hecho, la Biblia dice que Dios es Espíritu. Amén. Y vemos que Él mismo, o sea, la obra perfecta de Jesucristo en la cruz hizo que Dios mismo viniera ahora y pudiera ahora morar en nosotros. Amén. Vivir con nosotros, intimar con nosotros, tener una relación íntima con nosotros. Y de eso se trata cuando somos hijos. De eso se trata cuando tú eres hijo. El día que tú no hablas con tu papá, el día que tú no hablas con tu mamá, tú estás mal. Amén. Algo estás pensando en ella. Así debe ser con Dios. Amén. O cuando Jesús dijo: sean como niños. No es porque muchos predicadores dicen porque el niño pelea con otro y no se resiente. Bueno, eso está bien. Pero cuando somos como niños, nuestra total dependencia está en nuestros padres. Por eso se hace necesario que seamos como niños, porque nuestra total dependencia debe estar en Él. Y algo más poderoso aún, que en David lo podemos ver reflejado. Y David constantemente está diciendo: mi carne anhela al Dios vivo. Mi carne anhela su presencia. Yo quiero estar en la casa de Jehová. Este era un hombre que, como digo yo, un hombre que vivía en la ley, pero yo creo que a él se le reveló la gracia. Porque él era rey, pero quería ser sacerdote también. Decía: yo en la casa de Jehová quiero estar todos los días. Y allí solamente podían estar los sacerdotes. Y lo que dijo Pedro, que nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios, ya David se le había revelado. Por eso David come de los panes del sacerdocio, que nadie los podía comer, y Dios se lo permite y no muere, y él y sus hombres lo comen. ¿Y qué tenía este hombre? Y pienso yo que Dios lo veía a él como un sacerdote. Amén. Pienso yo que David decía: yo no soy levita, pero en lo espiritual sí soy. Amén. Así como tú y yo estamos llamados a ser sacerdotes, porque muchos quieren ser rey solamente. Pero esto no solamente, porque digo, quieres ser rey, porque solamente quieres tener poder, bendiciones, gloria.
Pero sacerdote es el que busca al Señor, el que está día y noche en la presencia de Dios. Amén. Y por eso, cuando tú eres solamente rey, te vuelves como Saúl. Las bendiciones que Dios te da te alejan de Él, te alejan de su propósito. Pero vemos que el rey David lo primero que hace cuando se posesiona como rey es buscar la presencia, ir por el arca. Lo más importante, quizás para David no era la corona, sino la presencia de Dios. Porque por eso él le pudo decir a su hijo: si tú le buscas lo vas a encontrar, porque ya yo lo he encontrado. Y en su salmo lo expresaba, por decir Salmo 27:4, dice algo poderoso. Salmo 27:4, busquémoslo. Dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Y vemos que estas palabras son del rey David, pero también para mí era sacerdote, por el anhelo que él tenía de estar en la casa del Señor. Y mucho más poderoso que la Biblia, hasta en Apocalipsis nombra a David, y Dios está diciendo: yo levantaré el tabernáculo caído de David. Ni siquiera dice la palabra: yo levantaré el tabernáculo caído de Moisés. ¿Por qué el tabernáculo de David? Y yo me preguntaba: pero ¿cómo es que este hombre tan guerrero, tan fuerte, tan valiente, tan sangriento, también podía tener un corazón tan amante de la gloria, tan amante y que se humillaba tanto ante su Dios? ¿Cómo es eso posible? De encontrar una persona que sabe que tiene tanta fuerza, tanto poder, ser tan sumiso, tan apasionado por Dios, y tan como ese corazón sensible que lloraba ante la presencia de Dios. Y en Samuel 15:23 vemos que cuando David se equivocó, como todos nosotros, hubo pecado en él, y por esto vinieron consecuencias. Absalón viene y le quita el trono. Él tiene que huir con su familia. Atraviesa el río para cruzar hacia el desierto. Y dice que David subió con la cabeza tapada, a pie descalzo, llorando, subió al monte de los olivos. Dice: adorar a Dios. Amén. Y se viene a mi corazón: cuando tú tienes problemas, ¿a quién vas a llorarle? Amén. ¿A donde quién vas a tú hablar o a decir? Y vemos que David, siendo el rey, destronado por su hijo, que lo amaba mucho, quizás David sabía que si se enfrentaba a Absalón, todos sus hombres eran muy esforzados, dice la Biblia, guerreros. Quizás David decía: los matamos, pero yo no quiero matar a mi hijo. Yo mejor huyo y busco la presencia de Dios. Y en esa huida de David escribió muchos salmos. Uno de ellos, el Salmo 42, donde dice algo muy poderoso. Salmos dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amén. Y sigue diciendo en el versículo 2: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Los escritores dicen que cuando él cruzaba ese pequeño río, quizás pudo escribir este salmo, o quizás escuchó un ciervo cómo bramaba por agua, porque quizás estaba seco. Y esto tiene un trasfondo muy poderoso, porque el ciervo brama con mucha fuerza cuando tiene sed. Y por dos cosas: porque una, tiene mucha sed y mucho deseo de tomar, de poder no siquiera sumergir, no siquiera beber, sino también sumergirse dentro del agua. Y algo poderoso es por qué el siervo hace esto: porque su vida corre peligro cuando no encuentra agua. El siervo emana una hormona muy fuerte por su olor. Cuando él suda,
el león lo detecta a kilómetros y es presa fácil. Y así es nuestra vida también, amén. Cuando tú estás lejos de esas aguas o del agua que emana vida eterna, porque quizás vienes a la iglesia, quizás muchas veces nos volvemos religiosos. Solamente vengo a la iglesia, en mi casa no tengo un tiempo de oración, no leo la Biblia y queremos llevar una vida normal. Pero Dios no quiere que sea así, amén. Y por eso muchas veces yo le decía a los jóvenes, no solamente los hijos pródigos son los que se van de la iglesia, no. Hablemos verdad, muchas veces muchos de nosotros nos volvemos pródigos de su presencia. Amén. Nos cuesta orar, nos cuesta que aquí el pastor, el que llega, está una presencia, está llorando, hablando en lengua, el Espíritu Santo está haciendo, y muchas veces nosotros estamos como haciendo fuerza para querer entrar y no podemos, porque eso es un espejismo de tu relación que tú llevas con Dios. Amén. Y es obra de la carne, amén. Que cuando tú llegues a la casa del Señor, es cuando está la presencia, es cuando ese momento de alabanza, de adoración, tú tienes que levantar tus manos, aprovechar el momento. No tienes que esperar que te digan, levanta tus manos, haz esto, haz aquello, sino que tú te deleitas en la presencia de Dios. Ya tú vienes con un corazón que aquí dicen por estos clavos, y ya tú lloras inmediatamente, amén. Ese primer amor dentro de nosotros que éramos aquí los primeros en llegar y que amábamos a Dios más que sobre todas las cosas, que no nos importaba cuál fuera el problema o la circunstancia, amén. Porque Dios no quiere que tú lleves una vida que no sea sino conforme a su espíritu, amén. Una vida espiritual, una relación con Él, no una vida carnal, porque la religiosidad nos lleva a eso, al enfriamiento, a que caigamos, a que pensemos que el pecado es vitamina para tu debilidad. Amén. Y yo le decía a los jóvenes, y era una palabra dura, y yo le decía, a veces nos volvemos carnalíticos dependientes. Amén. ¿Y cuál es ese estado? Que tú como cristiano, como hijo de Dios, tú te conoces, tú sabes en qué estado estás con Dios. No hablemos de pecado, no, porque de pecado todos pecamos. Hablemos de la relación que tú tienes con Dios, de la búsqueda que tú tienes con Dios. Cómo era Jainer de hace 4 años, cómo soy ahora para buscar a Dios. Cómo lo busco, a qué hora. Amén. En qué momento se convoca oración, se hace reloj de oración, y muchos brillamos por nuestra ausencia. Amén. Porque estamos ocupados en el trabajo, en el empleo, en la familia, qué sé yo, y no apartamos tiempo para Dios. Y lo que más nos cuesta como seres humanos es poder buscar a Dios, amén. Es poder orar, porque la carne. Y a mí se me viene una pregunta, ¿por qué nos cuesta orar? Pero ya esto será como que continuación, otra prédica, cuando me den otra oportunidad. Amén. ¿Por qué nos cuesta orar tanto? ¿Por qué si dicen este domingo en la tarde vamos a hacer, o mejor no vamos a hacer, mejor vámonos para piscina? Amén. Y si contratamos 3 buses no cabemos, hay que buscar un cuarto. Amén. Pero el pastor convoca ayuno, vamos a ayunar el lunes 3, 4, 5, los mismos 7 de siempre. Amén. Yo sé que esta palabra es dura, pero yo no vine a hablar lo que tú querías oír, yo vine a hablar lo que Dios quiere que tú escuches. Amén. Por eso se acaban los amenes, por eso se va el gozo, pero es necesario que escuchemos esta palabra, porque Dios no anda buscando una iglesia religiosa. Amén. Que solamente viene y soy evangélico aquí adentro, solamente soy cristiano aquí. Y yo lloraba y sentía de Dios, y llorábamos ese sábado, y yo le decía, Señor, yo no quiero llevar una vida doble, yo no quiero engañarme a mí mismo, porque ni siquiera a Dios engañamos. Amén. Si soy, si no soy, en Dios es así, amén.
Por eso la Biblia dice que no podemos ser tibios. Si eres frío, eres frío. Y si eres caliente, eres caliente. Pero casi cristiano, casi no los hay. O eres o no eres. Amén. Y esto va en la relación con Dios. Amén. No es cuánto, yo en cierta prédica decía, no es cuánto tiempo lleves tú en el evangelio. O como decía nuestro pastor el domingo, no es que yo nací en el evangelio, pero el evangelio no ha nacido en ti. Amén. Y así muchas veces sucede. No, yo llevo 10 años de ser cristiano. Yo llevo 10 años de ser evangélico, pero nunca he sido hijo. Conoces el evangelio y peor aún, porque conociendo la verdad no la ponemos por obra. Conociendo la escritura somos peores que los que están allá afuera, porque conociendo la palabra de Dios no la ponemos por obra. Y así le dije yo a un hermano un día y se enojó. Yo le dije, hay que tener mucho cuidado porque en la iglesia cristiana hay muchos que son más religiosos que los propios religiosos. ¿Y por qué? Porque conocen la verdad y no la viven. Amén. Porque esto no es de que vengo a la iglesia. ¿Por qué vas tú a la iglesia el domingo? Ah, no, porque cuando yo estaba en misa yo no pelaba ni un domingo y yo iba el domingo. Amén. Por tradición, porque sí, porque es domingo y no hay nada que hacer y voy a la iglesia. Pero no debe ser así, amén. Si tú sientes en tu vida que es carga congregarte, que es una carga el venir a la casa, oh, el pastor sí demora predicando, esos son obras de la carne, amén. Tienes que preocuparte y pellizcarte, porque si una palabra de Dios y tú eres espiritual, tú quieres que siga predicando, amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, yo ese día que ayunamos hasta las 5 de la tarde, me entregaron el micrófono a la 1 y eran las 4:30 y yo estaba todavía hablando. Y yo creo que los que estábamos ahí no quería que se acabara, amén. Nos estaba presionando solamente el reloj porque teníamos culto a las 6. Pero cuando Dios está, cuando tú eres espiritual, cuando tú tienes hambre de Dios, a ti no te olvidas del reloj, amén. Pero cuando eres así como, ¿qué pide? ¿Qué? Yo no sé, pero dentro de ti tiene que haber ese deseo como David, amén, de su presencia. Y si de pronto hace mucho tiempo que te convertiste, y cada uno de nosotros pasamos por ese momento, amén, en que antes de acostarnos, oración, derramabas tus lágrimas delante de Dios, que no era necesidad de llorar ni siquiera por tus problemas, sino que con solamente decir, Señor, te amo, ya tus lágrimas estaban corriendo por tus ojos. Sentías a Dios allí cerca. Y quizás eso se ha perdido. Por eso nos cuesta ayunar y siempre estamos sacando excusas. Convocan a oración. Y yo les preguntaba muchas veces, nosotros tenemos 24 horas. 24 horas del día. Trabajamos 8, dormimos 8, demasiadas. Y las otras 8, ¿qué hacemos? Y convocamos a 1 hora en el día aquí, a cualquier hora. Pero si yo no puedo en el día de 6 a 7, de 8 a 9, de 10. Yo he visto en ciudades donde hacen reloj de oración y la gente que trabaja y sale a las 10, sale a las 6, pero como es tan lejos el camino, se tiran 2, 3 horas para llegar y llegan a las 10, 1 de la mañana a orar. Y yo creo que esto nosotros debemos hacer tomar este consejo de poder buscar a Dios con esa hambre, amén, con esa sed. Así como este siervo, como decía David, así como mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. David no estaba llorando por la corona. A David no le importaba quizás el reinado en ese momento, sino que él le había dicho al sacerdote, porque él se trajo el arca. Cuando huyó, él se llevó el arca, él no lo dejó. Pero después allá cayó en cuenta y dijo,
que se haga la voluntad de Dios. Si mi hijo va a reinar, pues que reine, y si he de morir, que muera, pero que su presencia vaya y reposa allá en Jerusalén. Devuélvete, le dijo al sacerdote, a los levitas, devuélvanse con el arca, que Dios me tiene que hablar, Dios me tiene que responder, Dios tiene que decirme algo. Y quizás cuando David escribe este salmo, ya le había dicho a los sacerdotes que se llevaran el arca, y David se preguntó: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? No dijo: ¿cuándo me devolverás la corona? ¿O cuándo volveré a ser el mismo que predicaba como antes? ¿O con esa unción, con esa gloria? ¿O cuándo seré el mismo de antes para manifestar tu gloria? Y Dios, antes de que tú manifiestes gloria, que tú manifiestes poder, que tú manifiestes los dones que Él te dio, Él quiere que tú manifiestes frutos. Amén, que el carácter de Él esté en nosotros, pero solamente lo podemos conseguir en su presencia. Por eso la palabra dice que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Amén. Cada vez que tú te relacionas más con Dios, te pareces más a Él. El Espíritu mismo dice que va renovando la imagen del que lo creó. Amén. Cada vez que nos relacionamos más con Dios, volvemos a esa esencia como al principio. Amén. A la semejanza de Dios. ¿Y cuál es la semejanza? ¿Cuál es la imagen de Dios? Dios no tiene imagen, porque no imagen así como nosotros, porque la imagen de Dios es el carácter de Él. Cuando habla del fruto del Espíritu Santo: amor, paz, benignidad, templanza, benevolencia, fe, amor, contra tales cosas no hay ley. Está hablando del carácter como cristiano. Amén. El carácter de Dios en nosotros. Ese es el carácter, esa es la semejanza de Dios. En eso quiere Dios que nos parezcamos a Él. Pero no lo conseguimos en Facebook, no lo conseguimos en YouTube, no lo conseguimos en las redes sociales, no lo conseguimos en el celular. Lo conseguimos en la presencia de Dios. Y yo decía, a veces nosotros vamos a leer la Biblia y te llega una notificación de Facebook y te quedas 1 hora, 2 horas revisando Facebook. Y tú dices: ni va a leer la Biblia. Amén. La carne no quiere. Tú dices: voy a orar. La carne no quiere orar. Amén. Y Jesús lo dijo: el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Ojo, ahí no estaba diciendo que la carne era débil para pecar. Era débil para buscarle, para orar, para estar en su presencia. Amén. Amén. Era débil y sigue siendo débil. Amén. Tú te levantas un domingo, has trabajado todo el día, la carne, que la mente tuya te dice que vas a hacer para allá, toda la semana trabajando, y ahora te vas a congregar. Pero el Espíritu te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ojo, cuando lees la palabra. Cuando no lees la palabra, el Espíritu no te recuerda nada. Amén. Y por eso, de lo que tú alimentas tu vida, eso es lo que tu mente trae a memoria. Amén. Cuando tú lees la palabra de Dios, siempre hay una palabra de Dios para la queja que tu carne quiere hacer. Si te quieres quejar, enseguida llega la contrarrespuesta, así como hizo Jesús con Satanás, así. Y hoy nuestro mayor enemigo no es Satanás. Él está vencido, él está enjuiciado, ya él sabe cuál es su fin. Amén. Nuestro mayor enemigo ahorita mismo es la carne. Por eso el apóstol Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo pecaminoso? Y también decía así: para mí el morir es ganancia, porque si muero estoy seguro, pero mientras esté en este cuerpo no se sabe, porque mira que el que está firme no caiga. Amén. Mientras esté en este cuerpo estoy en peligro de caer. Por eso tengo que buscar a Dios todos los días. Y yo predicaba en ese ayuno algo parecido a esto del siervo como brama por las aguas, que Jesús le dice allí en ese pasaje a la mujer samaritana, le dice: tú bebes de esa agua y volverás a tener sed, y cada vez que bebas de ella volverás a tener sed, pero del agua que yo te daré no tendrás sed jamás. Y es una agua que salta para vida eterna, y no es otra cosa sino que esa agua es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo que morando en ti, que aviva todos los días ese fuego que hay en ti. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo:
te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que recibiste por medio de la imposición de mis manos. Quizás otros la recibieron en el culto, otros la recibieron, quizás Dios te bautizó en nuevas lenguas en el cuarto de tu casa cuando lo buscabas todas las noches. Pero quizás hoy has dejado de hacer eso. Quizás el Espíritu Santo se queda allí como siquiera tú le digas buenas noches o buenos días y no le dices nada, porque te distraes. Y Dios quiere que volvamos a ese, no sé si llamarlo primer amor, porque el primer amor en la Biblia no es ese. El primer amor es algo más poderoso, y tiene que ver con eso, porque el primer amor es cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas. Y yo creo que ya eso lo hablé aquí un día, que cuando Jesús le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, le está diciendo, has hecho las buenas obras, has predicado, has tocado el instrumento, has cantado bien, por amor a las obras. Pero después le dice bajito, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por amor a mi obra has hecho, has probado a los que dicen son apóstoles y no lo son, has hecho tantas cosas, pero tengo contra ti que has dejado el amor más importante. Por tanto, vuélvete de donde has caído. Vuelve a hacer las obras que hacías al principio. Búscame como me buscabas antes. No me busques porque eres músico, y si no me buscas, Andrés no me pone a tocar. No, porque soy danzora, y si no vengo al ayuno, Jessica no me pone a danzar. No es por las obras, no es por amor al don, no es por amor al servicio, es por amor a Él, es por el deseo que hay en ti de Él. Amén. Y es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. Porque muchas veces nos volvemos profesionales. Como ya yo sé predicar, ¿para qué voy a buscar a Dios si ya yo predico? O ya yo sé tocar la guitarra, ya yo sé tocar el piano, me quedo allí pasivo. Dios no quiere eso. Dios quiere que vayamos más allá, amén. Que manifestemos algo más. Y de hecho hay muchos salmos. Pudiéramos leer una gran cantidad de salmos de cuando David decía que anhelaba estar en los atrios. Prefiero un día en los atrios de Jehová que 1000 años fuera de ellos. Y una cosa, lo que leíamos, he demandado y esta buscaré. Cuando David pecó, le dijo, no apartes tu espíritu de mí y devuélveme el gozo de la salvación. No apartes de mí tu presencia, es lo más importante. Y David no dormía, amén. Y podemos ver que Salomón hace una oración poderosa en Segunda de Crónicas 6:17. Segunda de Crónicas 6:17 dice, ahora pues, oh Jehová, ya él viene orando, viene haciendo un discurso después que se construye el templo, porque Dios le había dicho a David tenía un celo, un anhelo. En el Salmo 132 creo que David expresa y dice que él no podía ni dormir, que estaba mal porque necesitaba construirle casa a Jehová. Pero Dios le dijo, no me construirás casa tú, porque tú has derramado mucha sangre. Has sido un hombre muy sanguinario, pero tu hijo edificará esa casa que tú tanto anhelas. Y cuando lo que leíamos al principio, que David le da este gran consejo, búscale mientras pueda ser hallado, porque si tú no le buscas, Él se aparta de ti. Y Salomón toma el consejo, hace este templo, y David le da los planos. Dice que David le da los planos, le da todos los tesoros, riquezas, todo el oro, todo para que le hiciera la casa a Jehová. Construyen el gran templo. Salomón da un gran discurso. Y lo más importante de la oración dedicatoria de Salomón, el versículo 17. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú miras la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel,
cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniera a jurar ante tu altar en esta casa. Y él finaliza diciendo lo que dice el Salmo 132. Yo creo que Salomón leía los salmos de su padre. Dice: oh Jehová Dios, levanta ahora para habitar en tu reposo. Tú y el arca de tu poder, oh Jehová Dios. Sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Y Dios después de esto le responde a Salomón, y son versículos muy conocidos por todos nosotros, pero me llama la atención. Podemos leer el Salmo 132 rápidamente. Desde el principio David dice: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entrar en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecidos, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. No dormiré tranquilo, estaba diciendo, hasta que yo te construya casa, para que tú habites en medio de nosotros. Y no le dijo para que tú vengas y hagas milagros, o para que entregues a nuestros enemigos, no. Él sabía que estando en la presencia de Dios es el único lugar donde podemos tener paz. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Por más duro que sea la prueba, por más dura que sea la circunstancia, si Dios está en tu vida, si la presencia de Dios está en tu vida, cualquiera que sea la circunstancia, tú sabes que eso es momentáneo. Amén. Y yo en cierta ocasión dije: cuando tú vives para lo terrenal, cuando tú alimentas lo terrenal y vives para lo terrenal, los problemas, las dificultades, todo eso se vuelve eterno. Pero cuando vives para lo eterno, lo terrenal es momentáneo. Entiendes la escritura y sabes que esta leve y momentánea tribulación solamente es momentánea, y es para que produzca en ti un eterno y glorioso peso de gloria. Amén. No es para otra cosa. Lo que quizás el enemigo quiere usar para matarte, Dios lo usa para bendecirte. Porque a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Todo cuanto nos puede pasar, bueno o malo, nos ayuda para bien. Y no sé, parece que tenemos que ser como ese siervo, amén, que brama y que anhela y que tiene sed de Dios. Y cuando tú pruebas del agua de Dios, el hambre se vuelve más grande. Y yo creo que David lo decía en un salmo que dice que una cascada lleva a otra y un hoyo a otro. Y así es la presencia de Dios. Amén. Porque cuando tú pruebas de Dios, te tomas un vasito chiquito, pero parece que quisieras más, cada vez un vaso más grande, hablando en lo natural. Cuando tú vas a Dios, es difícil. Cuando tú tienes a Dios, cuando tú buscas a Dios, es difícil que te desanimes. Es difícil que mengues. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo esto: aviva el fuego del don de Dios. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos donde la iglesia va a ser perseguida, y vienen tiempos donde tenemos que buscar más a Dios, más que antes, más que cuando le conocimos. Amén. ¿Cuántos creen que le necesitan más que ayer? Amén. No es cuántos años tengamos en la iglesia, no, sino cuánto tiempo hemos estado en su presencia, cuánto le conocemos. No que esté nuestra cabeza llena de pura información, sino cuánto le conocemos a Él. Por eso la palabra de Dios dice que ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Por más difícil que sea la circunstancia, la prueba, nada de eso te apartará de Dios. Y los que se apartan, los que se van tras el pecado, dice la Biblia, los cobardes, los incrédulos,
que no heredarán el reino de los cielos. Porque quizás estuvieron un día, no, yo fui cristiano 5 años. Yo le digo, para mí nunca fuiste. Amén. Porque cuando tú le conoces a Él, tú no pisoteas esta sangre. Amén. Tú no te vuelves profesional o religioso que voy y peco allá afuera, hablo mal de mi hermano, hago una cosa, hago otra y vengo acá como si nada. Y ese estado es muy peligroso, amén. Cuando tú sabes que no eres ni 1% espiritual. Porque siempre se lo digo a los jóvenes, hay 2 personas que te conocen muy bien. Y es el Espíritu Santo y tu espíritu. Tú mismo te conoces. Tú mismo ahorita mismo puedes hacer un autoanálisis y decir, ¿cómo está mi vida? ¿Yo soy espiritual o soy carnal? ¿Cómo está mi vida? ¿Con qué ojos veo yo? ¿Por qué yo hablo mal de mi hermano? ¿Por qué yo digo mentira? Porque, no, una mentira. Y queremos ponerle niveles a los pecados. No, una mentira. Para Dios es pecado, es lo mismo. Y peor aún dice que cuando aborreces a tu hermano o odias a tu hermano te vuelves un homicida. Y los homicidas no heredan el reino de los cielos. Y parece que fuera un pecado normal, que alguien no te caiga bien. Entonces te tengo que decir como el apóstol Juan, si dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, eres un hipócrita, eres un mentiroso. Porque ¿cómo es que dices que amas a Dios que no lo puedes ver y a tu hermano que lo ves todos los días lo aborreces? Y por eso un mandamiento nuevo os doy, dice la palabra, que se amen los unos a otros, amén. Que si en verdad el amor de Dios está en nuestra vida, tenemos que amarnos unos a otros. Y cuando tú buscas a Dios y cuando tú estás en su presencia, la carne se tiene que doblegar, amén. Porque lo que les decía, esto es una lucha interna. ¿A quién alimentas más, tu carne o tu espíritu? Y el espíritu se alimenta con la palabra, con la oración, con el ayuno, con buscarle a Dios. Aunque tu carne no quiera, aunque tu carne te diga que no quiero, pero tú eres el que tienes que tomar la rienda de tu vida, amén. Y yo decía, volver al camino por donde un día caminé. Volver al camino que me lleva a su presencia. Y tú sabes cuál es el camino que debes de tomar. Amén, porque un día estuviste allá, pero quizás hoy no estás, quizás estás a mitad, quizás estás abajo, o quizás si fallaste ayer, pecaste, no sé, y te sientes lejos de Dios. Él en su eterna misericordia, Él está con los brazos extendidos. Que hay un arrepentimiento genuino en tu vida y dé frutos dignos de arrepentimiento, amén. Porque no podemos pisotear esa preciosa sangre. Porque si nos volvemos obstinados, y obstinado es que conociendo toda la palabra de Dios, conociendo lo que se nos ha predicado, lo que hemos leído, lo que sabemos, sigamos en lo mismo. Amén. Sigamos siendo pasivos, o que cada vez toca el desánimo mi vida, me enfrío y tengo una vida inconstante, estando ya para pensionarme ya en el evangelio. No es posible. Como dice el cuentachiste de cristiano, ¿pero cómo? ¿Pero cómo es posible? Que ya con tantos años en el evangelio tengan que estar detrás de nosotros. O ya con 15 años, que ya es para que nosotros resucitemos muertos, estemos quejándonos. Ay, el pastor nunca viene a mi casa. A mí ninguno se me acerca en la iglesia. Ya para pensionarnos ya en el evangelio. Y estemos con esas niñerías. No podemos ser esos cristianos mimados, que queremos que todo el tiempo estén orando por nosotros, que todo el tiempo me estén dando lechita, cuando ya podemos comer alimento bastante sólido, amén, como este. Amén. Y miren, para concluir, lo poderoso, lo que les decía del siervo, que cuando él suda
el siervo tiene que buscar agua y dice que gime desde adentro con fuerza porque necesita agua urgentemente, no solamente para tomar y saciar su sed, sino para sumergirse en ella. Y no busca cualquier agua, tiene que ser un agua cristalina donde él pueda ver su rostro, porque si no el león viene y lo encuentra fácilmente por su olor. Y así es nuestra vida, amén. Si no buscamos a Dios, ese dicho que parece que fuera como no sé, como tan sencillo, tan usado, el que no ora, el diablo lo devora. Y es cierto. A veces lo usamos como una muletilla y lo sabemos y lo conocemos. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, amén, buscando a esos siervos que no han querido entrar a la presencia, que tienen el agua allí mismo, que tienen el agua aquí mismo, amén, que tienen esa agua cristalina aquí, y muchas veces la ven de lejos y se devuelven, porque creen que el agua quizás les va a sacar el pecado a la luz, o creen que los van a juzgar o que los van a señalar. Y Dios solamente está diciendo: ven, que mi misericordia es grande, entra a mi presencia, descansa aquí. Y el siervo, yo creo que muchas veces es más inteligente, porque cuando no encuentra agua se va a lo más recóndito de la selva a buscar una flor, la rosa de Sarón, y se restriega en ella para quitar su sudor, para que no lo encuentre el león. Si no encuentra agua, me voy a la rosa de Sarón, y ustedes saben quién es la rosa de Sarón, amén, ese que tiene el agua, amén, ese que te va a dar agua también, amén. Cristo es la rosa de Sarón. Y este siervo, cuando no encuentra agua, va a lo más profundo de la selva y se pasa por la rosa para quitarse el olor a sudor, para que el león, el lobo no lo encuentre fácilmente, para no ser presa fácil, para que no seas presa fácil del enemigo, amén. Tienes que ir al agua que salta para vida eterna, y es todos los días. Porque a ti, tu cuerpo, ¿cuántas veces bebes agua en el día? ¿Cuántas veces? Mayores en lo espiritual, amén. Y yo oraba y le decía al Señor: Señor, yo quiero tener, así como me da hambre, así como me da sed, en lo natural, hambre fisiológica, así quiero que también mi hambre y mi sed sea por ti, amén. Que el día que yo no haya leído tu palabra, sienta, no sé, un desespero. Me sienta así como cuando uno está adicto a algo así, que mi cuerpo tiemble hasta que yo esté en tu presencia, amén. Y eso es lo que Dios quiere, amén. Que le busquemos, que bramemos, que volvamos a la intimidad con Él, que busquemos ese encuentro nuevamente, amén. Y Él nos dará y nos llenará de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. Por eso la Biblia dice que Él es las arras, es la garantía de tu salvación. Porque sin Él no fuera posible ser salvo. Porque humanamente, con nuestra fuerza, no podemos. Amén. Cuando hacemos nuestra voluntad, nos equivocamos, fracasamos. Pero cuando vamos a Dios para que se haga su voluntad, y así yo oraba anoche: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Quizás yo oro y quiero un empleo, un trabajo, pero si no es tu voluntad, que no se me dé. Porque en mi voluntad me equivoco, en mi voluntad fracaso, pero cuando se hace tu voluntad en mi vida, que es buena, que es agradable y es perfecta. Y si es perfecta es porque no hay fracaso. Si es perfecta es porque se hace conforme Él dice y no hay fracasos, no hay nada que te detenga, amén. Porque en nuestra voluntad, en nuestra desobediencia fallamos, fracasamos. Pero en Dios es diferente, amén. Y lo que tú has pedido por años, quizás no lo has pedido como conviene. Por eso no has recibido respuesta. Y la palabra que daba nuestro pastor tiene que ver con esto, amén. Que él decía de que estos 6 meses son 6 meses de restitución. Y a mi corazón se venía algo como que
lo que no hemos recibido, lo que hemos dejado quizás de ganar, de ahorrar en los 6 años que pasaron, lo que se llevó la oruga, el revoltón, todo eso, cuando vayamos a su presencia, amén, cuando vayamos a su presencia, todas estas cosas se nos devolverán, amén. Porque la Biblia es clara y dice: anhelad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Siempre hay una condición, amén. Sí, siempre Dios puso una condición, porque nos conocía. Por eso dijo: si escuchares atentamente mi voz y hicieras todos mis mandamientos y pusieres por obra todos mis estatutos, tú mismo harás prosperar tu camino. Entonces te irá bien. En Deuteronomio a Josué se lo dijo, amén. A Josué también se lo dijo: esfuérzate y sé muy valiente. Pon por obra esta palabra y tú mismo harás prosperar tu camino. Búscame a mí primero, y lo demás, cualquiera cosa que tú necesites, a Dios le sobreabunda, amén. Y yo decía, a veces pedimos milagros, a veces pedimos riquezas o estabilidad económica, pero ¿cuántos dicen como dijo David? Yo no quiero milagros, yo no quiero que tú vengas y mates a mi enemigo, yo quiero tu presencia, que tu presencia venga y repose aquí en medio nuestro, amén. Porque si te tengo a ti, lo tengo todo. Porque ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Salmo 73, 25. Y nada de lo que hay en la tierra deseo. Nada fuera de ti deseo. Por eso lo dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Si tengo tu presencia, si te tengo a ti, lo tengo todo. Amén. Por más dura que sea la prueba, la circunstancia, la enfermedad, lo que quiera venir, si te tengo a ti, lo tengo todo, amén. Porque tú tienes la confianza y la seguridad en tu Dios, amén. Que no será para muerte, sino que solamente tu fe se hace necesario que sea probada. Y el apóstol Pedro lo dijo así: gócense, alégrense doblemente cuando su fe sea probada, porque ella es más preciosa que el oro. Y así como el oro es probado en fuego, así se necesita ser probada su fe. Entonces nada de lo que te pasa es para matarte, sino para bendecirte, amén. Y esa confianza solamente nos la da Dios, nos la da su Espíritu Santo. Dios quiere que nos llenemos de Él, Él está dispuesto. Él nos anhela celosamente, dice la palabra. Y anhelar es que Él nos desea, se apasiona por estar con nosotros. Y eso debe ser correspondido por nosotros, amén. Eso debe ser correspondido por nosotros, que también hay un anhelo y un deseo por su presencia. En su presencia vas a alcanzar todo, amén. Y una vez orando allí, en medio de una alabanza, de una adoración, yo hablaba en lenguas y podía entender mi lengua, porque yo le decía: Señor, muéstrame tu camino, ¿qué hago? Dame una idea. Y Dios me decía a través de mi lengua, yo me podía entender: mi presencia es tu éxito, amén. Y no es otra cosa que esto, que si te tengo a ti, lo tengo todo. Y David entendió eso, amén. El rey David entendió eso. Y por entender eso, Dios le terminó haciendo casa a él. Aunque le dijo: David, no te voy a hacer casa. Tú no me vas a hacer casa. Yo soy el que te voy a hacer casa a ti. En que todas tus generaciones, si no se apartan de mis mandamientos y mis estatutos, siempre estarán gobernando sobre Israel. Y por eso de la simiente de él nació el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que está sentado hoy en el trono, amén. Y es poderoso cuando tú le buscas, amén. Porque cuando tú le buscas, no solamente recibes su presencia, no solamente te bendice a ti, no solamente recibes tu milagro, sino que todos los que están a tu alrededor también, amén. Lo que pasó con Obed-Edom, todos lo conocen. Y lo mayor aún, lo que les decía al principio, hoy ya no necesitamos de ese tabernáculo, porque está dentro de nosotros, amén. Está dentro de ti y de mí, es más fácil encontrarlo. Por eso el apóstol Pablo le decía a los atenienses: no crean que Dios está muy lejos, que está muy lejano, no.
Él está muy cerca. Si tú lo buscas, lo vas a encontrar. ¿Y cuántos lo quieren buscar? Amén. Porque yo no creo que haya uno aquí que lo quiera dejar. Gloria a Dios. Por eso David fue muy claro y le dijo: si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Si dejares el primer amor, lo que estaba diciendo Jesús a la iglesia en Apocalipsis, si tú dejas el primer amor, vendré pronto a ti y te quitaré el candelero. Y a veces creemos que el candelero es el Espíritu Santo, y no es así. En el último versículo del capítulo 1 dice: y el candelero son las 7 iglesias. Le estaba diciendo: si tú no te vuelves rápido a amar a Dios sobre todas las cosas, y no amar las obras, sino amar a Dios más que todo, vendré pronto y tú dejarás de ser mi iglesia. Amén. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú seas su iglesia. Por eso Apocalipsis 3:20, Él está allí. Eso no es para los inconversos, para los que no conocen a Dios. Eso es para nosotros. Él está tocando la puerta todos los días. Él está tocando la puerta porque Él quiere entrar, cenar contigo, sentarse. Él quiere tener una relación íntima contigo. Por eso es que el evangelio no es religión. El evangelio no es monotonía. Solamente vengo, me congrego y ya, y en mi casa a dónde lo busco, o cuando vengo a la iglesia en un tiempo diferente al culto, orar. Amén. Dios quiere que tú le busques, hermano. Dile a la persona que está a tu lado: es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Porque su oído está presto en esta casa. Amén. Y esa fue la respuesta que Dios le dio a Salomón. En segunda de Crónicas 7:14. Dios se lo dijo. En el 13 dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Y por eso les decía lo que nuestro pastor decía de la langosta, que Dios les dice, Dios se le apareció a Salomón esa noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar. Amén. Aunque el revoltón se haya comido lo que quiera, pero si ustedes vuelven a mí todo su corazón y me buscaren de verdad, yo perdonaré y sanaré su tierra. Amén. Por eso lo que se fue en 6 años, lo que no has alcanzado en 6 años, si tú crees en estos próximos 6 meses, tú lo puedes alcanzar. Amén. Pero hay una condición: tenemos que buscarle, tenemos que orar. Amén. Se acabaron los amenes. Pero si digo: Dios te va a dar casa, carro en estos 6 meses. Amén. Si se humillare mi pueblo. Amén. Esa es la respuesta. Y Salomón toda su sabiduría la concluyó en Eclesiastés y dijo: y este es el todo del hombre, el temer a Jehová. Amén. Después de tanta gloria, riqueza, poder, porque a veces nos equivocamos. Salomón, ustedes saben quién fue el rey Salomón. Los mejores jardines, las mejores vestimentas, las mejores casas, oro, sabiduría, y él pudo resumir con el consejo que le dio su padre. En Eclesiastés 12, versículo 13, 14, algo así. Y dice: este es el todo del hombre, el temer a Jehová. Es el todo, ese es el todo de nuestra vida, amén. El temer a Jehová, el poder buscarle, el poder estar en su presencia. Y su presencia nos traerá paz, nos traerá reposo, nos traerá bendición. Amén. Por eso tampoco Cristo se equivocó cuando dijo: el pan de cada día, dánoslos hoy. Porque para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Por eso lo que tú no has recibido en 6 meses, otra vez viene esa palabra, lo que tú no recibiste en 6 años, Dios te lo puede dar en 6 meses. Amén, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Y así es Dios y así actúa Dios. Ponte sobre tus pies. Allí levanta tus manos, ora. Estos minutos que quedan, haz una oración sincera.
No para el que está al lado te escuche, ni mucho menos que oras bonito. No, una oración sincera. Si quizás le has fallado, si quizás no le has buscado como es debido, si quizás no has hecho lo correcto, o si quizás has hecho todo esto y no has recibido nada. Comprométete con tu Dios. Vuelve como al principio. No esperes que llegue la calamidad. No esperes que llegue la situación difícil para poder buscarle. Busquémosle ahora que puede ser hallado. Aleluya. Señor, aquí estamos delante de ti, Dios, reconociendo que tú eres Dios sobre todas las cosas, Padre Celestial. Señor, ayúdanos, Padre de la gloria. Tú eres el que pones el querer como el hacer, para hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Mi carne anhelan al Dios vivo, mi alma tiene sed de ti, Señor. Toca nuestra vida, Señor. Queremos sentirte como antes, Señor. No apartes tu espíritu de mí nunca, Señor amado, dijo el salmista, Padre. Levanta tus manos, ora como nunca, con todo tu corazón, desde lo más recóndito de tu ser, y dile a Dios: Señor, yo quiero sentirte esta noche. Yo quiero que tú me toques. Con un toque tuyo, Señor amado, todo cambia, todo se transforma, Señor. Oh, precioso Espíritu Santo, bienvenido eres a esta casa, Señor. Bienvenido eres a mi vida. Entrónate en nuestra vida, Señor. Somos templo tuyo, Señor, por tu sangre derramada. Haz tu obra en tu iglesia, Señor. Que hoy haya hambre y sed por tu presencia, por orar, por ayunar, por vigilar, por estar en tu casa, Señor amado. Que los cultos de ayuno, de vigilia, no sean más solos, Señor amado, sino que hay una iglesia sedienta por tu presencia, hambrienta de ti, Señor amado. Oh, macatarama soalama aquí alendere bebéis. Hazlo conmigo, hazlo con mi casa, Señor amado. En el nombre de Jesús. Porque la generación de los justos no mendigará pan, Señor. La decisión que tomemos hoy de buscarte marcará mis generaciones. Marcará toda una generación, Señor. No quiero ser un cristiano más pasivo. Yo no, dile lo que tengas que decirle. Sé sincero con Dios. Yo no quiero llevar una vida doble de pecado y venir a la iglesia solamente porque sí. Yo quiero más, Señor. Yo quiero conocerte más. Yo quiero más de ti. Yo quiero de tu Santo Espíritu. Yo quiero que me hables como antes. Dile lo que tengas que decir. Yo quiero sentirte como antes. Oh, macatarama, soalama, kia. Oh, su presencia está en este lugar. Yo no sé cuántos sedientos pueden correr al altar. Yo no sé cuántos hambrientos por su presencia quieren un toque suyo. No hemos venido a otra cosa sino a recibir de Él. Si tienes que llorar, llora, haz lo que tengas que hacer. Estás en la casa de tu Padre. Esta es la casa de tu Padre y tú eres su hijo. Él está siempre con los brazos abiertos esperándote a escuchar tu voz, a escuchar tu oración. Una oración sincera cambia. Dios te toca, mueve el corazón de Dios. Ese es el corazón contrito y humillado. Cuando viene una oración sincera. Señor, te he fallado, no te he buscado como es debido, no he hecho lo correcto delante de tus ojos. Dile lo que tengas que decirle en esta noche. Oh, macatalama, soalama, candala, bebéis. Irra, macataranda, bebéis. Fluye el río de tu espíritu que sacia nuestra sed. Tú eres todo lo que yo necesito. Oh, rama, catarama, soa. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Fuera de ti nada deseo. Fuera de ti nada deseo. Rama, catarama, sendele, bebéis. Como al principio cuando le conociste, que no te cansabas de buscarle, que no te cansabas de venir a mi presencia, te dice el Señor. Ven a mi presencia, ven al encuentro conmigo, te dice el Señor. Encuéntrate con Dios allí, encuéntrate.
Oh, Macatarama Sendele Bebebeis. Ministra nuestra vida, Espíritu Santo. Solo tú nos das la paz que el mundo no nos la puede dar. Solo tú sacias nuestra sed, nuestra hambre. Oh, Ramacataramasoa. La buena obra que empezaste en esta tu iglesia, termínala. Tú eres el que pones el querer como el hacer para hacer tu voluntad. Espíritu Santo, te amamos, Dios, te anhelamos, te necesitamos. Te necesito más que ayer. Así como el siervo brama por las aguas, por esas corrientes, así clama mi alma por ti, oh Rama Cataramasoa. Yo no sé cuántos tienen sed de Dios aquí, Rama Cataramasoa. Mi carne te anhela, mi espíritu te desea, oh Rama Cataramasoa. Entrónate en nuestra vida, Señor, para nunca más ser igual, para hoy buscarte más que nunca, Señor. Habla con tu Dios un minuto más, un minuto más. Sé sincero con Él allí. Si tienes que arrepentirte, si tienes que tomar una decisión radical en tu vida hoy, tómala. Si tienes que establecer agenda con Él, al pacto con Dios de buscarle, como al principio, como cuando le conociste, aunque todo esté bien, es tiempo de buscarle, iglesia, es tiempo de buscarle, es tiempo de buscar su presencia, de anhelar estar en su casa, de ser como David, que era, aunque era rey, aunque era un hombre muy ocupado, siempre había tiempo para buscar a Dios. Que era como Daniel, que era el hombre más ocupado en el reino, pero también dice la Biblia que oraba 3 veces al día. Estableció en su corazón, así como propuso no contaminarse, también propuso orar 3 veces al día, sin importar cuál fuera el veredicto del rey. Aunque lo mataran, no importa, porque él sabía que los que destruían su carne no importaba, sino, como dijo Jesús, ten más cuidado del que puede destruir tu alma allá en el infierno. Oh, Macataramasoa, Espíritu Santo, pon el deseo de ayunar, pon el deseo de ayunar 3 días, de ayunar 7 días, como antes. Pon el deseo de vigilar, de venir a tu casa, de hacer vigilia en nuestra casa a solas cuando nadie nos ve. Señor, pon el deseo, no nos dejes dormir. No nos dejes dormir, Espíritu Santo. Aviva el fuego, aviva el fuego. No dejes que el fuego se apague, Espíritu Santo. Enciende la lámpara, Señor, con tu aceite. No dejes que el aceite se acabe en mi vida, Señor. Enciende el fuego de tu Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Haz tu obra, Señor, en medio de tu iglesia. Aquí estamos delante de ti, Señor. Sin ti nada somos, Padre. Fuera de ti nada deseo, Señor. He entendido que si te tengo a ti lo tengo todo, Padre. Si te tengo a ti lo tengo todo. Nada de lo que hay en esta tierra deseo. Tú eres mi mayor deseo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor, en esta hora. Te doy gloria y honra a ti, mi Dios. Levante su mano. No importa en el lugar donde estés. Usted sabe orar, usted sabe pedirle a Dios. Señor, yo te anhelo. Necesito más. ¿Quién más se puede conocer? ¿Quién más se puede conocer, Señor? Sino tú a nosotros y nosotros a nosotros mismos. Te necesitamos. Esa es la gran verdad, te necesitamos. No te alejes de nosotros, que nosotros nos acercaremos más a ti, Señor. Déjate alcanzar por mí.
Déjate alcanzar por mí, Señor. Anhelo más de ti. Te anhelo, Señor. Gracias por recordarnos de dónde venimos, a dónde estábamos, a dónde vamos, Señor. Gracias, Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya.